Mensaje de optimismo en estos tiempos que se auguran oscuros. Guerra, crisis económica, ambiental. ¡Vamos a morir todos! No, no los veo oscuros. Yo no veo estos tiempos oscuros. Mira, una pandemia como la que hemos pasado en otros tiempos, 1918 con la gripe española, que no era gripe española, además no tenía ninguna culpa España que le pusieran la gripe española, pero habrían sido muchos más millones de muertos. Nos sorprende la guerra en Ucrania y me horroriza y me enferma pero se te olvida que Europa tenía guerra sin parar durante miles de años. En África hay una guerra, pero tuvo guerras a montones todo el tiempo, antes y después de la época colonial. Crisis económica. Yo he pasado un montón de crisis económicas. Perdí una casa, fíjate. Bueno, no perdí, tuve que vender la casa porque no podía pagar la hipoteca que me armó el señor Zedillo, el hombrecillo Zedillo. He visto en esa crisis económica mexicana en concreto, yo vi organizaciones ciudadanas en las que trabajaban psicólogos para evitar que la gente se suicidara, porque lo había perdido todo. Porque no podían pagar la hipoteca, porque no podían pagar el abono del automóvil y porque debían hasta la risa en tarjetas de crédito que no tenían forma de pagar por la devaluación que había sufrido la moneda, el peso mexicano en aquel momento. La crisis del 94-95. No es ni cerca, ni siquiera la crisis de 2010, que fue tremenda, que aquí en España se resintió por otros motivos, tiene nada que ver con aquello. Yo no veo un panorama oscuro, veo un panorama bastante alentador. Ya no hay problema, sí. Hagámonos la idea, el ser humano siempre va a tener problemas, en lo personal, en lo individual, en lo familiar, en lo social y a nivel especie. Pero fíjate, hoy podemos detener, creo, de manera mucho más eficaz a un tirano que quiere apoderarse de tierras que no le corresponden sin el horror que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Es un horror lo que está ocurriendo en Ucrania? Sí, pero la Segunda Guerra Mundial fue otra cosa. Y la Segunda Guerra Mundial, de hecho, disparó la creación de la Unión Europea, que logró seguir hasta hoy sin guerras entre las potencias europeas. Que haya guerras en el suelo europeo, como la guerra de Yugoslavia, que es una guerra civil, o una guerra como la que está haciendo Putin contra Ucrania, son, obviamente, en suelo europeo, pero no son entre las potencias europeas que vivieron en guerra toda la vida. Países Bajos, Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Italia. Veo que científicamente estamos en una situación mejor. Tenemos que luchar contra aquellos que van en contra del conocimiento científico, sin duda alguna, como las personas que desafortunadamente hoy en México están tomando decisiones aterradoras sobre la salud y sobre la ciencia. Pero tenemos un conocimiento científico que nunca habíamos tenido, conocimiento médico que nunca habíamos tenido, y creo que moralmente hemos avanzado muchísimo. Es muy difícil justificar la esclavitud hoy, por ejemplo, la discriminación racial, la discriminación por sexo. Quienes realmente viven la necesidad de discriminar a las personas por ese tipo de cosas y que odian a personas de otro color, o odian a personas de otra orientación sexual, son cada vez menos, gritan mucho y los populismos les han dado voz, pero ante la enorme amenaza que ha vivido la democracia en los últimos años, no ha retrocedido en realidad. Yo creo que la democracia sí es requisito sine qua non para dar otros pasos, ¿no? Yo veo que tenemos menos pobreza. Sí, hay lugares donde hay más pobreza de la que había antes. México es un caso. Le han metido 2, 3, hasta 4 millones de pobres según algunos datos, de los que había cuando llegó López Obrador. Pero a nivel mundial, la pobreza ha disminuido, el hambre ha disminuido, la violencia ha disminuido. En Estados Unidos los asesinatos han disminuido con respecto a lo que había en 1970 y 1980. No se trata de ser optimista, se trata de ser realista.
Yo soy realista radical. Yo me baso en los datos. Los datos dicen que podemos hacer ciertas cosas que antes se pensaba que no se podían hacer. En los años 70 se pensaba que no se podía alimentar a toda la humanidad. Hoy sabemos que podemos alimentar a toda la humanidad. Un cambio climático habría sido absolutamente catastrófico en el pasado y hoy tenemos la esperanza de poderlo enfrentar, diga lo que diga Greta Thunberg, con sus políticas de identidades a las que se ha subido ahora. Pero yo veo que las posibilidades de salir adelante como especie, como sociedades, como culturas, como una especie que se ve a sí misma como iguales a todos. Es decir, que si ve que un ciudadano es de piel más oscura, de piel más pálida, pues dice, pues es un ser humano con la piel oscura. No dice es distinto de mí, porque todos somos distintos, afortunadamente. Entonces, yo no tengo tampoco un mensaje de optimismo, yo tengo un mensaje realista. El ser humano ha demostrado que puede mejorar en muchísimas cosas, que puede vencer desafíos enormes y que puede hacer un avance moral extraordinario. ¿En qué país había pena de muerte y en qué país hay pena de muerte hoy? Los países con pena de muerte son un puñado y hay reacciones constantes en contra de la pena de muerte. Están bajo presión. Están bajo presión de todo el resto del planeta. ¿Dónde son legales las torturas o los latigazos? Pues en muy pocos países. Y están bajo presión. Pero antes era lo común. Las marcas de infamia, cortarle a alguien la nariz o las orejas para que todo el mundo sepa que es un delincuente, que es un malvado, ya no se hace. La gente fue a comer carne. Cuando hubo generaciones y generaciones de pobres que la carne la veían de lejos. La alimentación ha mejorado. Queda mucho por hacer, sí, pero se ha hecho algo y eso nos permite pensar que se puede seguir haciendo. Así que yo no creo que sea una cuestión de optimismo, sino de realismo, ¿no? Y estos tiempos no son tan oscuros. A todo el mundo le parece que está viviendo los tiempos más aterradores del mundo, pero para eso sirve la historia, ¿no? Para mirar atrás y decir, este momento es problemático, es tremendo, es horrible, pero es el mejor de todos los tiempos que ha tenido la humanidad. Hoy. No estamos hablando tú y yo.